Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio una vez más de BH Psicología. Seguramente habéis tenido la experiencia de que en algún momento un pensamiento entra en vuestra mente y empieza a dar vueltas y vueltas sin ir a ninguna parte y precisamente no os hace sentir muy bien. Soy Patricia Barato, psicóloga sanitaria, y hoy me acompaña Ariana Orru, que nos va a hablar de los pensamientos rumiativos, cómo nos afectan y cómo podemos gestionarlos. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Patricia. Un placer estar contigo hoy. Encantada de poder hablar de un tema tan frecuente e influyente en la vida de las personas. Claro que sí, porque Ariana, ¿cómo podemos ayudar a la gente que se interesa por el cuidado del bienestar a entender qué son los pensamientos rumiativos? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, pues al final el pensamiento rumiativo es algo constante, frecuente, repetitivo y persistente que em, pues al final acaba generando ansiedad. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en una situación negativa y en el problema sin poder resolver la situación y por tanto, ¿no? Al final genera mucho estrés y tensión en la persona. Ujú. Eso es porque no todas las personas tienen pensamientos rumiativos, pero yo creo que con la descripción que acabas de dar, las personas que lo tengan verdaderamente se habrán quedado bastante identificadas, porque es eso, tengo una idea en la cabeza que le doy vueltas y vueltas y no me lleva a ninguna parte. Claro, es como el bucle, ¿no? Que estás ahí, Eso ahí, es, ahí. eso es, ¿no? Entonces, no resuelvo nada, pero la persona tiene la sensación de estar ocupándose en algo, porque como está dándole vueltas al pensamiento, y es una situación un poco ambivalente, ¿verdad? Porque por un lado siento que me ocupo en algo sin hacer nada, y por otro lado me hace sentir ansiedad y me hace estar incómodo. Y genera pues más pensamientos mismos, ¿no? Al final retroalimenta ese pensamiento que en un principio aparece en nuestro cerebro y al final es un poco una bola de nieve, ¿no? Desde uno, luego otro, más, hasta que al final pues habrá muchos tipos de pensamientos y será más complicado pues salir de ese bucle. Yo creo que lo dices perfecto porque es como si un pensamiento llamase a otro, se convierte en un hábito, en un hábito mental en el que la persona empieza a estar en su zona de confort con ese tipo de pensamientos, pero en realidad es como la dinámica que le hace perder bienestar y bueno, pues Y el foco, ¿no? De la situación. el foco y la solución, ¿no? Muy bien, pero vamos a intentar que las personas entiendan cuáles pueden ser las consecuencias de mantener ese tipo de pensamientos en su mente. O sea, cómo les afecta realmente. Porque claro, yo me estoy preocupando, Ariana, y esto ocurre en mi mente. Y al final no veo la consecuencia en el momento, ¿no? Exacto, y además como es algo privado, que si yo no te cuento que yo tengo mis pensamientos rumiativos, tú no lo sabes, ¿no? Exacto. Pero en realidad están aquí, ¿no? Pues hay dos tipos, ¿no? de consecuencias, una mental y otra física. Pues la parte mental será el estrés, la ansiedad, pues pudiendo, ¿no? llegar a desarrollar verdaderos trastornos desadaptativos o del sueño. Y a nivel físico, pues será eso, ¿no? Una tensión muscular, pues un estrés, a veces pues de estar sudando en situaciones públicas o eso, ¿no? El insomnio de cuando intento pues conciliar el sueño y físicamente pues al final nunca acabo estando cansado y al final esto genera una fatiga que me voy llevando día tras día. Y diríamos, Ariana, en función de lo que dices, que hay un continuo Sí, de severidad o de gravedad, ¿no? O sea, quiero decir, mi cuerpo puede estar afectado un poquito sí, más o de manera extrema, ¿no? exacto. Cuando se afecta un poco mi bienestar a nivel físico, pues a lo mejor que puedo tener, pues no lo sé, problemas estomacales, pérdida de pelo, Exacto. quizá algún problema cutáneo de la piel, o sea, como un herpes o cosas en esta línea. Y cuando ya el problema empieza a ser más severo,
pueden aparecer dolencias físicas más graves, ¿no? O, por ejemplo, si la persona está Cefaleas, por ejemplo. o migrañas, a ver, sí, exacto, exacto. O si estamos pasando por un proceso médico, la recuperación es mucho más complicada, ¿no? Cuando no tenemos una buena regulación a nivel mental. Sí, ¿M? esto pasa mucho también en casos de fertilidad, ¿no? Que hay un pensamiento rumiativo, ¿no? Recurrente, y al final estar en un tratamiento de fertilidad hay una parte física, pero mucho desde el factor mental, del bienestar mental. Por lo tanto, ahí creo que es un claro caso donde podemos ver cómo la parte, ¿no? Del entorno y de la consecuencia física y mental juegan al final un papel complementario. Claro. Y Ujú. Apuntas hacia las causas de los pensamientos rumiativos, ¿no? O sea, sí, cuéntame un poco más sobre las causas, porque hablas de este baile, ¿no? Entre dos factores que, ¿a qué nos referimos exactamente? pues las causas son tanto a nivel de personalidad de una persona, como puede ser una persona muy perfeccionista o con una alta exigencia, y esto al final pues en la esfera laboral se ve mucho, y por otro lado pues en situaciones de incertidumbre o de miedo al fracaso pues también influyen en generar pensamientos rumiativos, ¿no? Si yo no voy a saber, pues, dónde voy a trabajar porque he decidido cambiar mi vida, pues al final, ¿no? Habrá un momento en el que si aparece ese pensamiento, le estamos dando, ¿no? Un poco gasolina al fuego. La incertidumbre es eso y al final, si también la personalidad es autoexigente, perfeccionista, ¿no? Necesito de ese trabajo, tienes que ser el mejor y Claro. al final te vas retroalimentando. Claro, o sea, al final, si tú tienes una vulnerabilidad personal hacia este tipo de pensamientos, porque tienes una personalidad pues un tanto más obsesiva, Exacto. o eres más exigente, o tiendes más a sentirte culpable, ¿no? Pues bueno, por las Re- experiencias que has vivido. Si eso además entra en relación con una situación estresante, una mala época, una situación demandante, se genera como el cóctel perfecto para que la persona se quede enganchada en este Exacto. tipo de pensamientos, ¿no? Y al final instaura una conducta, ¿no? También, aunque la conducta a veces pensamos que es solo un movimiento físico, pues a veces es una conducta cognitiva y pues al final te acostumbras a este tipo de pensamiento. Me parece un apunte muy acertado esto de la conducta cognitiva, la conducta encubierta o mental, ¿no? O sea, Exacto. porque al final, ¿a dónde voy con esa conexión o señalando ese apunte que tú haces? A que aprendemos y tenemos hábitos. Y eso significa que esos aprendizajes y esos hábitos no están en nuestro ADN. No. Mi ADN no me dice que tengo que tener esos pensamientos y estoy condenada a tenerlos. Es que me he habituado. Sí, o lo he aprendido, ¿no? En la infancia, en la adolescencia y al final Exacto. con la experiencia misma, ¿no? Lo vas repitiendo porque a lo mejor es la única forma que has aprendido y te sientes cómodo. Pero en verdad es lo que conoces, pero no acaba dándote una respuesta, ¿no? Sino que es un poco un vacío de... No te ayuda a resolver nada, es esa tendencia, ¿no? Y bueno, hemos enfocado un poco qué son los pensamientos rumiativos, qué consecuencias pueden tener, qué los pueden provocar, pero si yo soy una persona que nos está escuchando ahora mismo y me siento identificada con lo que Sí. estamos contando, ¿qué puedo hacer para gestionar mis pensamientos? O sea, Alguna técnica, ¿no? Una herramienta. alguna herramienta, cómo lo puedo gestionar, Vale, qué hago si aparecen y si no aparecen tengo que también seguir haciendo algo. vale. ¿Qué podríamos recomendar? Pues, por ejemplo, ¿no? Si soy una persona, en el caso de un estudiante, que tengo que rendir un examen ¿no? Y estoy acostumbrada a que solo voy a hacer ese examen con un 10 como objetivo y
me voy a enfocar en y si no sabré las respuestas, y si no soy capaz, y si mañana llueve y llego tarde, entonces no, al final no lo hago, ¿no? Pues si estoy en esta situación, una técnica podría ser la técnica, ¿no?, del worry time. Entonces, enfocar un espacio temporal a donde voy a dirigir todos esos pensamientos en esos minutos. El mínimo aconsejable son unos 20 minutos y afuera de este espacio, todas las veces que me llegue un pensamiento rumiativo, según el tipo que tengas, pues poder apuntar en qué momento llega. Entonces hay, ¿no?, una herramienta es ponerte la alarma 20 minutos de, no sé, desde las 5 de la tarde hasta las 5:20. Pues voy a autoinducirme estos pensamientos hasta que al final el cerebro tiene una reacción ambivalente y acaba rechazando, pues, pensar siempre lo mismo. Claro, porque empieza a no ser placentero para el cerebro, ¿no? Entonces sería que la persona seleccione un momento durante el día Exacto. en el que se va a preocupar voluntariamente. Y no nos Sí. estamos equivocando, sabemos muy bien lo que decimos. Ariana, Correcto. te tienes que preocupar, tienes que darle más vueltas a aquel pensamiento que te está molestando durante el día y que no te lleva a nada. Sí. Estás durante 20 minutos pensando en esto. Y después, durante todo el día, te tienes que prohibir a ti mismo pensar en lo que te preocupaba, con el objetivo de concentrar las preocupaciones en ese momento Sí. y con el objetivo de generar, Observar también, ¿no? Cuando llega. observar cuando llega y también generar ese efecto en el que el cerebro empieza a rechazar un pensamiento que le estamos obligando a tener sin que él lo esté eligiendo de Exacto. manera espontánea. Se produce ese efecto de saciación, ya no lo quiero pensar más de manera natural, ¿no? Sí. Esta técnica la combinamos muchas veces los psicólogos con otra técnica, ¿verdad? Con la parada del pensamiento. Pensamiento, ¿Sí? exacto. ¿Qué nos cuentas de la parada del pensamiento, Ariana? Pues como se puede deducir, ¿no? La parada del pensamiento. Yo me paro y digo, no, o sea, este pensamiento fuera y después al final identifico cuál es, lo puedo apuntar, pero me distraigo voluntariamente. Por ejemplo, ¿no? Con una actividad que pueda hacer, me pongo a hacer la lista de la compra o pues ahora me cambio y voy al gimnasio, pues ponerme a contestar un mail, algo que no tenga relación con ese pensamiento y que me distraiga de forma activa. Entonces, poder decir stop, cambia el foco y enfócate en una actividad que te distraiga. Ujú, ujú. Stop, basta o ahora no toca. Exacto. Porque sí que es verdad que el cerebro a veces parece como un chico pequeño que necesita ser educado, ¿no? Exacto, sí. Y si tú coges a un niño y le dices, no toques esto no se puede tocar, el niño lo está mirando todo el rato, Tiene la ¿no? tentación. Claro, porque es el objeto prohibido, ¿no? Lo que no podemos tocar. Pero si le decimos, ahora no podemos tocarlo, pero después de comer lo vamos a tocar, el niño como que se lo puede permitir un poco más. Todo ¿No es como un así? refuerzo positivo, no un premio. Exacto, pues al final con estas técnicas que estamos comentando ahora, entre el worry time y lo que sería la parada del pensamiento, generamos ese escenario. Ujú. Aquí lo vas a hacer y todo el resto del tiempo no lo vas a hacer porque lo vas a hacer en este momento, ¿no? Exacto. Verdaderamente funciona muy bien, pero bueno, podemos hacer más cosas, porque al final el cuidado del bienestar no tiene límites. Integral y, ¿no? Al Exactamente. final también esta es una técnica a nivel general, pero después es súper importante que en casos más graves, como hemos dicho antes, pues se pueda, ¿no?, recurrir a un profesional que pueda estudiar el caso, hacer un tratamiento individualizado y de ahí pues generar unas técnicas que le funcionen a la persona, como puedan ser una relajación muscular progresiva, un mindfulness, respiraciones, que después, ¿no?, al final adentro hay muchas,
Y bueno, al final hay una reestructuración cognitiva que es más complejo, entonces no requiere un tratamiento más largo. Claro, o sea que la recomendación es que si a la persona le están afectando estos pensamientos rumiativos y no consigue corregirlos o reconducirlos con esta técnica, la recomendación es que vaya a un profesional, ¿no? Exacto. Porque claro, cuando el pensamiento no va bien, el impacto es muy grande porque estamos pensando todo el rato. Y al final, si estamos en el trabajo, no somos productivos, ¿no? Sí, Estamos yo, por ejemplo, distraídos. a los pacientes se lo digo, esto, la cabeza se enciende en un momento de nuestra infancia y ya no para nunca. Ahora estoy pensando. Y tú también. Claro. Todo el rato pensamos. Y cuando no pensamos bien o no dirigimos de manera apropiada el pensamiento y dejamos que invada nuestro discurso mental una rumiación, estamos afectando todo nuestro bienestar y todo nuestro día a día. Porque Y también las personas que nos rodean, ¿no? Al final. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿dirías que hay algún tipo de persona que suele tener más ese tipo de pensamientos rumiativos que otros? La persona autoexigente, perfeccionista, ¿no? Como decíamos antes, Exacto. ¿no? Y a veces pues es un trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad que pues cumple, ¿no? Muchas características y rasgos, pero sobre todo se caracteriza por un perfeccionismo extremo y una autoexigencia que se enfoca solo en las tareas y al final deja de cuidar de sí misma. Respecto a esto, recuerdo una paciente que también se visitaba conmigo, que era muy, muy, muy perfeccionista, pero es que era una chica brillante, era arquitecta. Era una chica brillante que sacaba todo matrículas, todo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que su alta autoexigencia estaba tan marcada que si no se veía que había preparado un examen para sacarlo de matrícula, no era capaz de enfrentarse, porque todo el mundo esperaba que sacara la matrícula. Entonces ella solo rumiaba, no está suficientemente bien, no está suficientemente bien, no está suficientemente bien, ¿no? Hasta el punto que llegaba Se bloqueaba. a decidir no presentarse al examen. Claro. Bloqueada total, Ariana. Sí, 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 esto ocurre mucho. Y también a nivel laboral, pues eh, algo que pasa frecuentemente, pues son los mails, ¿no? Yo también he tenido una paciente que cada noche no puede dormirse porque está pensando en todos los mails con la etiqueta urgentes que le van a llegar y cómo los va a abordar y si lo va a hacer con un timing correcto. Y bueno, al final de esto no duerme y pues se levanta con mucho cansancio, ¿no? Esa fatiga de la que hablábamos y al final pues claro, va a estar más enventecida. Pues sí. Claro, es que al final eh, la noche es como el momento estrella de los pensamientos rumiativos, porque estamos hablando, como estamos hablando tú y yo ahora, o estás cocinando, o estás en el trabajo, o estás, no lo sé, con los niños, lo que sea, pero llegas a la cama y es un momento en el que se reduce de manera drástica, Toda la actividad, paro. exacto, y todos los inputs Ujú. externos, ¿no? Entonces de repente en ese agujero sensorial, la cabeza sola tiene la tendencia de rellenarse de estos pensamientos rumiativos y eso es la pesadilla del sueño, porque cuantas más rumiaciones, menos sueño vas a tener. Es una relación clarísima, Sí, ¿verdad? sí. Ujú. ¿Y qué les podemos recomendar a las personas que tienden a preocuparse cuando van a la cama? Porque hay gente que es que dice, Ariana, directamente, luego en la cama lo pienso. Claro, pues como lo aplazas en un momento concreto, que es cuando vas a la cama, pues aplazarlo en otro momento del día, como hemos dicho antes, ¿no? Dedicar un espacio concreto y pues una técnica podría ser hacer un tipo de relajación guiada o alguna meditación antes de ir a dormir, ir entrenándola y poder poco a poco dedicar ese espacio a la relajación, ¿no? A la preocupación. Exacto, a la Exacto, preocupación. ¿no? Y agendar.
agendar el momento en el que voy a pensar De cara al próximo día. en lo que tengo que pensar. Muy bien, ¿no? O sea, que aquí no solamente agendamos tareas, No, sino que agendamos también pensamientos. Eso es lo que hemos descubierto hoy. Ariana, muchísimas gracias. Será un placer. Espero que tengas tiempo en tu agenda porque me encantará que nos visites muy pronto en este espacio de BH Psicología. Un placer. gracias, Patricia.